Bueno, vamos a recordar un tema que es el sistema sexagesimal, ¿sí? Estamos dentro de lo que es la parte de geometría. Es un tema que ustedes ya vieron, el sistema sexagesimal. A medida que yo voy explicando, seguramente ustedes van a ir recordando lo que yo voy explicando. Cuando hablamos del sistema sexagesimal, enseguida remitimos a que el sistema sexagesimal en realidad nos ayuda para medir cotidianamente el tiempo, ¿sí? ¿Qué es esto del sistema sexagesimal y con cómo y con qué medimos el tiempo? Bueno, con las unidades de medida que nosotros ya conocemos, que son las horas, los minutos y los segundos, ¿sí? Con las horas, los minutos y los segundos nosotros medimos lo que es el tiempo cronológico, ¿sí? Podemos medir cuánto tardamos en hacer un examen, podemos medir cuánto tardamos en construirnos, por ejemplo, una casa, podemos medir cuánto tardamos en cocinar una tarta, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué usamos las horas, los minutos y los segundos? Bueno, las horas es una unidad de medida más grande. Cuando necesitamos una unidad de medida un poco más chica, es decir, que no llegamos a completar una hora, ya empezamos a usar los minutos, y si no llegamos a completar un minuto, necesariamente utilizamos los segundos. Cada vez que utilizamos una unidad de medida más pequeña, vamos teniendo más precisión en lo que es la medición del tiempo. Entonces, sistema sexagesimal es justamente lo que nosotros utilizamos cotidianamente para medir el tiempo, pero también lo utilizamos para medir a los ángulos, ¿sí? Y acá es donde yo quiero que nos enfoquemos, que es la medición de los ángulos con sistema sexagesimal. Entonces, resumimos, sistema sexagesimal, ¿para qué nos sirve? Para medir el tiempo cronológico y para medir a los ángulos. En cuanto a lo que es el tiempo cronológico, vamos a recordar lo que son las equivalencias. Nosotros sabemos que una hora equivalen a 60 minutos. Recordamos que un apóstrofe, es decir, una liñita en el lado superior derecho, simboliza lo que serían los minutos. Y un minuto equivalen a 60 segundos. Estas equivalencias ustedes ya las saben porque las usan cotidianamente para medir el tiempo. Ahora, nosotros lo que nos vamos a enfocar es para medir los ángulos, ¿sí? Recuerden que nosotros teníamos un ángulo que está definido por dos semirrectas, y en realidad un ángulo es un sector del plano. Nos está indicando un sector del plano que está delimitado por dos semirrectas que comparten un punto que es su origen, ¿sí? Bueno, recuerden que los ángulos, ¿sí? Se pueden medir en grados, pueden medir 90 grados, 80 grados, 60 grados, 50 grados, pero cuando nosotros ya necesitamos medir ángulos que, por ejemplo, no llega al grado, por ejemplo, ¿cuánto mediría un ángulo más chiquito que un grado? ¿No? Si tenemos un ángulo, por ejemplo, así. Yo tengo acá un ángulo que mide 30 grados, por ejemplo. Y después hago un poquito más grande, tengo un ángulo que mide 31 grados, ¿no? Pero ¿cuánto medirá el ángulo que está entre el ángulo 30 y 31 grados? Obviamente no mide 30 grados redondo ni tampoco mide 31 grados redondo. Medirá ¿cuánto? 30,5, porque está justo en la mitad entre 30 y 31. Bueno, este 30,5, ¿qué es lo que me está indicando? Que yo necesito, para medir los ángulos, necesito una unidad más pequeña que los grados, porque obviamente en este caso, por ejemplo, para indicar cuánto mide el ángulo que está justo en el medio entre el 30 y el 31, no me alcanzan los ángulos, el grado. Necesito una unidad de medida más pequeña que el grado, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo más importante, ¿y por qué no es difícil el sistema sexagesimal para medir los ángulos? Porque utiliza las mismas equivalencias que ustedes utilizan cotidianamente para medir el tiempo, ¿sí? Usa las mismas equivalencias, nada más que cuando yo estoy hablando de ángulo, obviamente la medida principal ya no es la hora, ¿sí? Porque la hora la utilizamos para medir el tiempo cronológico. Entonces, nosotros la unidad de medida que utilizamos, la más grande que utilizamos para medir los ángulos, es el grado, que recuerden que se simboliza con un circulito en la parte superior derecha del número, ¿sí? Bien, 1 grado, 2 grados, 30 grados, 90 grados, ¿sí? Ahora, tenemos las equivalencias, ¿sí? Que son iguales a las del tiempo. 1 grado equivale a una hora, es como estar pensando que tengo una hora. 1 grado son 60 minutos y un minuto equivale
a 60 segundos, ¿sí? Estas son las equivalencias que vamos a utilizar para medir los ángulos. Cuando nosotros trabajamos con el grado, el minuto y el segundo, ¿sí? No es que vamos a construir ángulos con esas medidas. Nosotros simplemente vamos a saber operar con sistemas hexagesimales. Sumar, restar, dividir y multiplicar. Entonces, lo único que tengo que recordar es esta equivalencia, que un grado es igual a 60 minutos y que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿cómo mediría el ángulo entonces que está en el medio entre el ángulo que mide 30 grados y el que mide 31 grados, que habíamos dicho que era el de 30,5? ¿Qué significa este 0,5? Es la mitad de otro ángulo. ¿Cuál es la mitad de un grado? 30 minutos. Entonces, ¿cuánto medirá este ángulo? 30 grados, 30 minutos. ¿Por qué 30 minutos? Porque es la mitad de un grado. Si un grado son 60 minutos, la mitad son 30 minutos, ¿sí? Entonces, el ángulo que está justo en el medio, entre el ángulo que mide 30 grados y el ángulo que mide 31 grados, mide 30 grados 30 minutos. Eso significa el 0,5, digamos, ¿sí? Nosotros a partir de ahora vamos a empezar a trabajar con ángulos que miden grados, minutos y segundos. Y vamos a tratar de poder operar con este tipo de ángulos.